Hola, bienvenidos a su episodio de Cancer Clock. Al parecer este mes voy a empezar yo siempre porque mi amigo Garibay anda con poca energía. ¿Cómo estás, Garibay? ¿Sí necesitas un cafecito o algo así? No, todo normal. Pero además yo empecé la semana pasada. Te toca a ti. Te Bueno, tocaba a ti. está bien. Una Creo y una. creo Entonces, que si el es una y problema una, no es energía, es memoria. sí, puede ser. Vale. Creo que... Vamos a empezar. Bienvenidos, no es cierto. Qué bueno que estás bien, qué bueno que no es un tema de memoria o de energía. Lo que sí es, lo que vamos a discutir va a ser energía. Wow. Vamos a hablar sobre medicina nuclear, esta nueva, bueno, ni tan nueva, pero sí cada vez más, naciente especialidad médica. ¿Qué opinas? Sí. Sin lugar a dudas, este que suena como al hombre verde, ¿no? A Hulk. Medicina nuclear. Fission Man, ¿no? O sea, verde como el reloj, ¿no? Ándale. Del episodio. Digo, en realidad tiene ya un ratito, pero vaya que creo que está retomando fuerza, ¿no? Ya lleva muchas, yo creo que varias décadas en los que utilizamos estos estudios, ya habíamos hablado recientemente de ellos, retomando gamagrama, PET, para diagnóstico de algunas enfermedades, entre ellas oncológicas, ¿no? Claro. Pero no se limita solo al diagnóstico, sino también a algunos tratamientos. Y creo que esto es parte de lo que nos preguntaban, ¿no? Tanto en los comentarios como en el live de hace pues, ya prácticamente un mes, Sí. ¿no? Donde, cómo utilizar estas cada vez más conocidas, energías, radio. Ay, como que hoy mi energía es la que está baja, ¿vale? Y utilizar estas ondas de energía para detectar tumores, detectar función o inclusive a utilizarlas Como para tratamiento, ¿no? tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y entonces tal vez retomando lo que platicábamos era estos estudios iniciales que eran los estudios de gamagrama, ¿no? Así es. Que dependiendo del fármaco, del radionucleótido, ¿sí? Sí, ¿Qué sí. radionucleótido? Radionúclido, sí. Radionúclido, nos permite ver la función de un órgano específico, ¿no? Gamagrama tiroideo, gamagrama renal, etc. Si quieres, ¿por qué no nos vamos de arriba para abajo? ¿Qué opinas del gamagrama tiroideo? Sigue siendo fundamental en el diagnóstico de pacientes con cáncer funcional, cáncer ya me relajé diferenciado de tiroides. La tiroides es un órgano como muy especial en cuanto a que depende mucho del yodo, ¿no? Okay. Entonces hemos aprovechado eso durante décadas para ponerle un foquito, como dices tú, a ese yodo y utilizarlo como contraste. Entonces esa glándula tiroidea, esas células tiroideas captan el contraste. La mayoría de los cánceres de tiroides son diferenciados, esto es, se parecen mucho a la célula que les dio origen. Entonces tienen o preservan esa capacidad, por lo menos al inicio de la enfermedad o durante las primeras etapas, de captar ese yodo y entonces los podemos detectar, ¿no? Este gamagrama tiroideo nos permite detectar si hay enfermedad fuera de la tiroides con una precisión bastante adecuada. Y generalmente tú, ¿cuándo haces un estudio de gamagrama tiroideo? Pues sobre todo cuando necesito ver si hay enfermedad a distancia, ¿no? De manera inicial, creo que en la mayoría de los casos convendrá el tener un gamagrama tiroideo. ¿Tú difieres? Yo sí, estoy de acuerdo. Hay, no solo con yodo lo podemos utilizar, hay otros tipos de radios. Por ejemplo, tenemos este gamagrama inicialmente cuando todavía está la tiroides para definir si es un nódulo caliente o un nódulo frío, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si es un nódulo que está trabajando y pinta y se ve rojo, por así decirlo, o no lo hace y se ve frío, ¿no? Así es. Y con eso, como médicos, nos podemos dar una idea de si esa bolita que se ve en un ultrasonido, en una tomografía, tiene características malignas o benignas y tal vez orientarnos a hacer o alguna biopsia o ya ir directamente a una cirugía. Entonces yo creo que ese gamagrama inicial para ver actividad es algo, o sea, es importante. Es algo fundamental. Y después, el gamagrama, como bien dices, para detectar células o detectar tejido tiroideo por fuera de la tiroides, es ideal con yodo, ¿no? Ya con yodo radioactivo, y yo pondría ahí como el paréntesis de
si todavía el paciente tiene tiroides, no se recomienda como tal hacer ese rastreo tiroideo. Bueno, en este caso rastreo tiroideo, que también es otro nombre al cual se le puede llamar, ¿no? Entonces generalmente hacemos estudios, ultrasonido, una biopsia inicial, o hacemos un gamagrama tiroideo para ver función. Y si lamentablemente hay una sospecha alta de cáncer, pues tendremos que llamar a un cirujano al equipo y hacer una tiroidectomía, o sea, quitar un cacho, o sea, la mitad o la tiroides de manera total para así dar un tratamiento. Sí. Y la otra aplicabilidad, ¿no? Ya que estamos enfocados en medicina nuclear, es si ya vemos que hay lesiones metastásicas, ¿el gamagrama te puede servir para dar tratamiento? La respuesta es sí, ¿no? Sí, nada más que ya no se le llama gamagrama, ¿no? Si no es ablación. Si no es ablación. Y lo que utilizamos es, a ver, si ya sabemos que las células tiroideas, o en este caso las células del cáncer tiroideo, comen o jalan o captan ese yodo, pues ¿por qué no utilizamos un yodo radioactivo? Generalmente si lo quieren escribir es la I latina de yodo y 131, porque a veces le decimos yodo 131, así yodo radioactivo. Lo ponemos a unas cantidades más altas, ¿no? Así es. No es lo mismo hacer un rastreo tiroideo con la medición, es en una unidad que se llama milicuris, en honor a Marie Curie. Justo ¿no? sí. Si no me recuerdo. ¿No estás bien? No, muchas gracias, yo sé que estoy bien. De nada. ¿no? Generalmente, si no mal recuerdo, van de 30 a 50 milicuris para el rastreo y la ablación va de 100 a 200 milicuris, ¿no? Generalmente utilizamos, 100 o un poco más. 150. Y pues esto ya sirve como para matar esas células que pues, pueden ocasionar problemas si las dejamos. Y la ventaja es que esa célula, o sea, solo va ese yodo radioactivo tentativamente a las células que captan yodo y en nuestro cuerpo prácticamente pues solo la tiroides lo va a hacer, ¿no? O las células malignas. O las células malignas de tiroides, ¿vale? Justo por eso sí. generalmente utilizamos este tratamiento después de una tiroidectomía total, o sea que se quita toda la tiroides. Y la otra, ya que estamos hablando un poquito digo, creo que nunca hemos hablado de cáncer de tiroides en el pero estamos en medicina nuclear. Bueno, pero ¿hay una dosis tope de yodo radioactivo? Sí, ese es un tema importante. Digo, en general la mayoría de los pacientes podemos manejar su enfermedad con estas ablaciones subsecuentes, pero no podemos sobrepasar esa dosis. Que si vemos algunas publicaciones, creo que hay cierta variabilidad. Sí. Pero en general va entre los 400, 600 milicuris acumulados, pues ya tenemos cada vez más cuidado, porque esto puede dañar sobre todo un órgano muy importante, que es la médula ósea, ¿verdad? Y esto traer consecuencias en las que vemos pues pancitopenias, es decir, menos o nada, muy pocas células en nuestra sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, con todo lo que conlleva. Yo creo que lo interesante de esto es el mismo fármaco me puede ayudar tanto para imagen, ¿no? Sí. O sea, medicina nuclear me puede ayudar tanto para detectar lesiones como también para darle un tratamiento a esas lesiones. Es el mismo fármaco, es el mismo yodo radioactivo, nada más que las concentraciones de radiación es diferente, ¿no? Justo así, pero bueno, vemos un claro ejemplo de esta medicina nuclear aplicada a la oncología, tanto al diagnóstico como al tratamiento. Y digo, tenemos otro ejemplo creo bastante adecuado y es próstata. Igual y me salto los digestivos o quieres parar en los digestivos primero. Pues que habíamos quedado que de arriba para abajo. Vas pues, digestivos. Digestivos. Hay una serie de tumores para que son tumores relativamente raros. Sí. De los cuales son hasta cierto punto productores de hormonas que le llamamos tumores neuroendocrinos. Estos tumores neuroendocrinos generalmente pueden, y el doctor les llama a los digestivos, pero en realidad pueden salir de cualquier órgano. Generalmente salen de órganos digestivos como el estómago, el páncreas, el intestino. Son los más comunes. Exacto, son los más comunes, pero podemos tener neuroendocrinos de pulmón, de mama, etcétera, ¿vale? Y estos tumores, inicialmente
producen una hormona, o algunos producen una hormona llamada somatostatina. Justo así. Ok, esta hormona lo que hace justo así, todo lo que digo hoy es justo así. Ya viene peleonero, el norteño. Sí, ¿verdad? No, sí, no sé por qué estoy tan peleonero. Le han de haber dado pescado en lugar de... Ya, estoy hablando bien rápido, no, cálmate. No, todo bien, ¿no? Cuando hay un exceso de esta hormona, los pacientes tienen un síndrome que a veces, que pueden llegar a tener, que está caracterizado por diarrea, flushing en la cara, o sea, se ponen rojos, calientes, incómodos, fiebre, pérdida de peso, etcétera. Sí, justo así. Y la medicina nuclear, ¿de qué me sirve entonces, doctor Garibay, en este tipo tumores de tumores neuroendocrinos? En tumores neuroendocrinos podemos hacer estudios con radionúclidos especiales dirigidos a los receptores de estas hormonas que bien mencionabas, sobre todo somatostatina, no limitado a ello porque también tenemos gastrinomas, tenemos lipomas, tenemos justo así. Deja mi muletilla en paz. Tenemos la manera de detectar dónde están esas células mediante estudios de imagen, que originalmente eran gamagramas o rastreos. Ahora ya tenemos aplicabilidad incluso con PET, con tecnología de PET. Y nos quedamos con que estábamos medio apuradones cuando hablamos de PET hace 15 días. Pues creo que este es un buen momento, ¿no? O sea, hablar de este galio, ¿no? Galio Dotatoc, generalmente es el que utilizamos, este contraste especial para ver tumores neuroendocrinos. Sí, y que nos ha abierto la puerta a poder entender un poco mejor estas neoplasias que, como bien decía, son poco comunes, constituyen solo como el 2-3% de las neoplasias en general y pues inclusive son muy variables. Que menos, ¿no? No, lo reportado es como 2-3, pero sí. Y el tema es que como son muy heterogéneas, es decir, hay de distintos tipos de neuroendocrinos, pues es difícil de estudiarlo. Entonces, cada vez entendemos un poco más acerca de estas neoplasias y cómo tratarlas, ¿verdad? Ay, Filbarrera. Como dices tú. No. Sí, totalmente, ¿no? O sea, el estudio de Galio Dotatoc nos ayuda a ver dónde está ese tumor neuroendocrino y también me puede ayudar para tratamiento posterior, ¿no? O sea, inicialmente damos un tratamiento hormonal, por así decirlo, con bloqueadores o análogos de somatostatina. Y si esto no funciona, entonces podemos utilizar la medicina nuclear para tratarlos. Y esto es importante. El estudio con Galio Dotatoc me ayuda para ver si ese tumor va a responder a ese tratamiento hormonal. Si no responde o si no capta, entonces tal vez los análogos de somatostatina no sean los mejores fármacos para darte un tratamiento si tienes esta enfermedad. Es decir, también nos pueden servir para orientar el tratamiento. Claro. Es decir, para saber si escoger un bloqueador, como bien dices, o incluso quimioterapia citotóxica en los casos que no captan, ¿no? Y para que no se nos acabe el tiempo, no me gustaría perderme la oportunidad. Próstata, ¿no? Creo que es importantísimo. Y además, como no es tan común, el doctor no tiene tan desempolvado, y yo tampoco, tumores neuroendocrinos, al parecer. Vamos, ¿no? Y creo que lo hemos puesto como muy, muy claro para lo que se necesita ahorita. Pero yo creo que vamos a hacer próximamente un episodio especial para esos tumores raros. Yo creo que sí, mejor. ¿Verdad? En cambio, próstata creo que es algo cotidiano y en lo cual también hay un desarrollo importante. El cáncer de próstata tiene cierta predilección, trofismo decimos en medicina, por el hueso. Entonces, de manera histórica hemos utilizado gamagramas, es decir, rastreos, con tecnesio sobre todo, para tratar de detectar esas zonas del hueso que están afectadas por metástasis. Ahora, como bien mencionabas en el episodio de metástasis, tenemos la opción de utilizar PET-CT, pero con un radiofármaco dirigido justamente al antígeno de la membrana del antígeno prostático, ¿no? Generalmente, si lo estás leyendo, lo estás escuchando por primera vez, son 4 palabras y nos cuesta trabajo como oncólogos, pero le decimos PSMA. Así es. ¿Sale? El PSMA es un antígeno o es una proteína asociada o específica a la membrana en las células de la próstata. Es todo lo que significa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa proteína solo debe de estar en células de la próstata.
Y entonces cuando la vemos expresada en el hígado, en los ganglios, en el hueso, pues nos llama la atención. Claro. Y entonces podemos utilizar esta proteína para hacer estudios, o sea, hacer un radiofármaco, un radiocontraste, que es el lutecio PSMA, ¿no? Por ejemplo, o el radio PSMA, o sea, utilizarlo de rastreo para poder hacer un PET y ver dónde hay esta actividad de esta proteína. Y no solo eso, también dirigir el tratamiento. Sí. Que creo que para allá ibas. Para allá vamos. Y es cuando hacemos un PET-CT PSMA, que es, digamos, el que tenemos más disponible, no tan accesible, sigue siendo un tipo de estudio algo caro, pero nos permite detectar algunas metástasis que no serían visibles por otro método de estudio. Creo que esa es una de sus grandes ventajas. Cuando ya es visible en la tomografía o en otro estudio, pues quizá no aporte tanto, pero en etapas muy iniciales pudiera ser de utilidad. O cuando tienes duda en un rastreo, en una tomografía, pudiera ayudarte a definir si eso que estás viendo en realidad es una lesión por cáncer de próstata o no. ¿Es significativo o no? Y entonces la medicina nuclear nos ayuda mucho a definir estas lesiones. Sí. Y si quieres, vamos enfocando un poquito más a tratamiento, ¿no? Hablamos del lutecio, pero antes del lutecio me gustaría hablar del radio. ¿Por qué el radio? O sea, no me refiero al hueso del brazo. Ni al que le sintonizas las estaciones, ¿verdad? No, totalmente. Ni al del carro tampoco. Este radio 223 hace algunos años, si bien no significó un avance clínico tan grande, creo yo, no era muy usable porque era muy costoso y quizá no tan efectivo, pero creo, es mi opinión, sí favoreció el desarrollo de algunos otros fármacos en adelante. Este radio 223 fue originalmente un radiofármaco al que se le... lo que lo diferenciaba más es que emitía radiación alfa en lugar de radiación beta. ¿Qué es esto? Teníamos ya algunos radiofármacos que nos servían para tratar metástasis de cáncer de próstata o metástasis en hueso y que funcionaban bien, pero tenían mucha toxicidad. Recordemos que dentro del hueso, de los huesos largos y de los huesos planos, se forman las células de la sangre y entonces ocasionaban mucha toxicidad y no eran tan eficientes. Y con esta radiación beta, pues los milímetros que ocasionaban, que irradiaban, pues era cada vez mayor. ¿Y por qué radio? No sé si sabes, pero el radio es un átomo, es un elemento que se parece mucho en su forma, en su peso, al calcio. Y entonces eso nos permitía tratar el hueso, justo las metástasis de hueso, porque el cuerpo se confundía y en lugar de meter ese calcio y fortalecer el hueso, metía radio y pues ese radio venía incógnito con una molécula radioactiva, el 220, una radiación, y entonces podíamos radiar específicamente el hueso y específicamente las metástasis en hueso porque estas zonas son muy ávidas a ese calcio, ¿no? O sea, es una zona donde que lo va a captar, ¿no? Y entonces utilizábamos radio 223, a mí sí me gusta, o sea, yo sí lo he utilizado. Sí tiene esa inconveniencia de que solo trataba metástasis óseas. Si tenías afectación en hígado, en ganglios, prácticamente si tenías la próstata todavía, pues ese radio no iba a actuar tan bien, ¿no? No iba a ser tan útil. Sin embargo, no hay que demeritarlo. Creo que fue un gran avance y que ha dado pie y dará pie, creo yo, a nuevas tecnologías que podamos ir usando cada vez más. Algo que a mí me encantaba o que me ayudó mucho a entenderlo es esta diferencia entre alfa y beta, ¿no? Que beta irradiaba muy a profundidad y generalmente estas metástasis afectan la corteza del hueso, la parte más superficial. En la radiación alfa generalmente ese radio, ahora sí hablando de radio como figura, como un parámetro geométrico, el radio que afecta es mucho más cortito, entonces esa radiación se queda solo en el hueso. Y no tenías tanta toxicidad y entonces se convertía en un fármaco que el paciente lo toleraba muy bien. Sí. No había tanta toxicidad, a pesar de que ese control que buscamos en enfermedades metastásicas numéricamente no era tanto como quisiéramos, tanto como esperábamos. Como tan llamativo, ¿no? No, eso sí. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo
en el sentido de que fue el primero que nos permitió saber que podíamos prácticamente utilizar este tipo de fármacos a mi gusto en próstata. En próstata, ¿no? Sí, concuerdo. Dicen que si quieres destruir ahí los reels y temas, si quieres atacar a alguien que parece ser invencible, un dios, por ejemplo, si lo haces sangrar, ya le hiciste. Entonces, Radio 223 hizo sangrar el cáncer de próstata y entonces ya sabemos, igual el radio no es lo mejor, Radio 223, pero ya vienen muchos avances más atrás, por ejemplo, el lutecio. Así es, yo creo que eso es de los puntos fundamentales al hablar de medicina nuclear, que pues es un área todavía joven, en desarrollo en el aspecto de la oncología. Y lo que viene es interesante. ¿Y por qué el lutecio se está volviendo un poquito más en cuestión de estándar, Gary? Yo creo que porque justo nos permite tratar con menos toxicidad de la que esperaríamos con otras estrategias de tratamiento y tumores que en otras situaciones tenemos pocas opciones de tratamiento. Creo que es importante cuando hablamos de lutecio. ¿O quieres agregar algo? No, vas bien, te estoy escuchando. Justo así. Justo así. Para que sientas que puedes continuar. Qué amable, amigo. No, amable. De nada. La ventaja, a mi gusto, la ventaja del lutecio es que no necesita ser captado en hueso, sino también vemos que capta en hueso, pero también va a ganglios, que son los dos lugares principales de metástasis del cáncer de próstata. Yo creo que es una gran ventaja. Tema que sigue siendo problema es el acceso, ¿no? Porque no es muy accesible. Sí, es costoso, no es tan fácil de obtener porque pues al final se tiene que hacer en un ciclotrón, ¿no? O sea, es complicado conseguir el radiofármaco. Y utilizarlo. ¿no? Algo más de próstata y radiofármacos. Yo creo que estamos sobre el tiempo. Mejor nos enfocamos en las conclusiones. Ok, estudios de medicina nuclear, punto número 1. Hay muchos estudios de medicina nuclear que nos pueden utilizar para ver dónde hay enfermedad. Llámese un PET con cierto tipo de radiofármaco, como PSMA, como galio dotatoc, etc. Y también esa misma medicina nuclear nos puede ayudar a dar un tratamiento, y ese sería mi segundo punto. Uh-huh. Todavía tal vez nos hace falta ahondar más a cómo llevar esta medicina nuclear cada vez más a más pacientes, hacerla cada vez más accesible y que tengamos mejores resultados. Sí, justo así. Justo así. Justo así, yo creo que es importante dar a conocer que existe esta especialidad, ¿no? De medicina nuclear, que muchas veces no la tenemos en mente, pero que se vuelve cada vez más importante, de mayor utilidad para los pacientes oncológicos y de otras especialidades también. Que si bien esta especialidad, esta estrategia de la medicina nuclear no es tan nueva, lleva ya un rato acompañándonos, sí ha tenido revuelo y creo yo tendrá aún más en los siguientes años y será, yo creo, una herramienta importante, sobre todo en tumores que no teníamos o no tenemos tantas buenas opciones que resuelvan estos problemas. Entonces, pues, será algo que tendremos que renovar. Y cada vez tendremos más radiofármacos, más blancos terapéuticos, ¿no? Y más experiencia. Y más experiencia. Si les gustó este episodio, me tocó empezarlo, entonces yo lo cierro, si te parece bien. Claro, si les gustó este episodio, no olviden en compartirnos, mándenselo a quien más confianza le tengan, denle like, pongan la campanita. Si no les caemos tan bien y quieren hacer pasar mal rato a alguien que les caiga mal, compártanos también con él, ¿no? El chiste es de que esta información llegue a la mayor cantidad de personas, porque tal vez tú estás pasando por un problema de cáncer de próstata, un tumor neuroendocrino o algún familiar y te dicen vamos a darle un radiofármaco y no saben ni de qué estamos hablando. Justo. A esto nos referimos. Comentarios, campanita, nos vemos. Mándenle un bistec al doctor, por favor.